Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, soy el doctor Eduardo Espadas, soy ginecólogo obstetra y biólogo de la reproducción, trabajo aquí en Advanced Fertility Center. Y bueno, hoy voy a ser insistente en el tema del factor masculino. ¿Por qué? Porque en la consulta me han preguntado mucho al respecto. Casi siempre cuando vienen a consulta, viene la mujer y no es acompañada por su pareja. Y muchas veces piensan que el hombre es el menos importante en el caso de la reproducción asistida, y no es así. Es tan importante como la mujer. ¿Por qué? Porque en el 40% de los casos hay una afección en el varón que puede ocasionar infertilidad o esterilidad. O sea, que sea más difícil lograr el embarazo o que no se consigue el embarazo por el factor masculino. Y algunas pacientes me dicen, bueno, es que mi esposo ya tuvo hijos con sus parejas anteriores, y eso, que haya tenido hijos no significa que actualmente pueda tener hijos. ¿Por qué? Porque uno de los factores más importantes en esterilidad es la edad. Conforme va aumentando la edad, pues pueden ir aumentando algunos factores, por ejemplo, como enfermedades crónicas degenerativas en el varón. Por ejemplo, comienzan a ser hipertensos, comienzan a ser diabéticos, suben de peso, se acumulan factores oxidativos porque fuman, ingieren bebidas alcohólicas, se hacen más sedentarios. Todo eso repercute en la fertilidad y disminuye la probabilidad de embarazo. Entonces, por eso, cuando acuden a consulta, pues les hacemos una historia clínica también para saber qué factores pueden estar afectando su capacidad reproductiva. Y así, por ejemplo, uno de los factores que se pueden presentar, el varicocele, es decir, las varices en el testículo. Las varices, como saben, tanto en mujeres como en hombres se van presentando con el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando comienza el hombre a ir al gimnasio, a levantar cosas muy pesadas, o estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie, por ejemplo, bueno, pues pueden aparecer varices, y las más notorias son en las piernas, pero también aparecen en el testículo. En el testículo, las varices lo que hacen es aumentar la temperatura, y esa temperatura aumentada pues va a causar alteraciones en la formación de los espermatozoides, y eso pues va a disminuir la fertilidad. Entonces, pues es importante saber si hay o no hay varicocele, y hasta en el 30% de las parejas infértiles se llega a presentar este problema, el varicocele, que cuando es leve o moderado, bueno, pues generalmente a veces con tratamiento médico es posible corregirlo, pero cuando es un varicocele severo, grado 3, bueno, quizás sí llegue a meditar cirugía, porque el varicocele incluso puede ocasionar dolor testicular. Y bien, algunos otros factores, por ejemplo, como me preguntan, ¿y qué puedo hacer para mejorar la capacidad de reproductiva? Bueno, algunas otras cosas que se consumen también pueden ocasionar problemas en la fertilidad. Por ejemplo, el café, la cafeína, se ha demostrado que 3 tazas o más al día pueden dañar el ADN espermático, es decir, la información genética que tienen los espermatozoides, y puede afectar el número de espermatozoides normales. Entonces, pues hay que disminuir el consumo de café, y no solo el café que contiene cafeína, también el té verde o el té negro, que lo que contienen es teína, que es similar a la cafeína. Los fumadores también tienen problemas, ya sean activos o pasivos. ¿Por qué? Porque también disminuye el número de espermatozoides saludables. Los hombres que fuman tienen una mayor cantidad de fragmentación igual del ADN espermático, de la información que da el espermatozoide para la formación de un bebé. Entonces, como ven, pues hay que disminuir el consumo de tabaco o suspenderlo. El alcohol aumenta el número de defectos congénitos en el recién nacido. Por eso se recomienda dejar de consumir alcohol hasta 3 meses antes de intentar un embarazo. Si es posible, suspenderlo, y si no, cuando menos disminuirlo lo más posible. Y estos 3 factores no solamente en el hombre, también en la mujer hay que disminuirlos. Por eso, idealmente, toda pareja que quiera embarazarse, así estén completamente sanos, cuando menos 3 meses antes deberían de acudir a una revisión ginecológica de rutina para que se les den todos los parámetros que deben de corregir para mejorar no solamente su fertilidad, sino además el resultado del embarazo
y tener al final un bebito sano que tenga las menores implicaciones genéticas a futuro. Bien, también hay otras sustancias que pueden afectar la función espermática. Por ejemplo, el uso de la cocaína. La cocaína, en la forma en que se consuma, también puede afectar la cantidad y calidad de espermatozoides, ya que esta genera, al consumirse, episodios repetidos de isquemia del cordón testicular, es decir, disminuye la circulación de sangre al testículo y eso va causando daño en los vasos sanguíneos y con el tiempo este daño puede llegar a ser severo y afectar en medida importante la formación de espermatozoides. También pasa con otras drogas como el cannabis. También disminuye la circulación a nivel del testículo y también afecta la producción de espermatozoides. Y bueno, ¿qué otras cosas más pueden afectar? Por ejemplo, el uso de andrógenos. Hay hombres que al ir al gimnasio, bueno, les recomiendo, oye, pues ponte testosterona para que formes más músculo y demás. Bueno, el uso de testosterona también puede disminuir la producción de espermatozoides y además la propia producción hormonal. A meter una hormona que se pone por vía ya sea parenteral, a través de la piel, por medio de un parche de cremas, pues disminuye la producción propia y eso puede causar incluso atrofia testicular y esterilidad definitiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de hormonas. Si van a usar alguna hormona, por ejemplo la testosterona, tiene que ser indicada por un médico endocrinólogo y que sepan qué es lo que puede ocasionar con el uso prolongado de las mismas. Algunos glucocorticoides que se ocupan, por ejemplo, para cuando tenemos algún traumatismo, algún golpe, como antiinflamatorios, por ejemplo, como la betametasona, la dexametasona, la prednisona, pueden alterar la formación de hormonas en el varón y eso puede afectar la función testicular, obviamente, que no solamente produce la testosterona, sino los espermatozoides y afectar la fertilidad. Otros factores como la obesidad, el sobrepeso, hace que aumenten los niveles de estrógenos que disminuyen los de testosterona y también pueden afectar la calidad espermática. Y por supuesto, con la obesidad muchas veces viene aparejada la apnea del sueño, que también, al ser episodios de falta de oxigenación, también afectan al testículo y la formación de espermatozoides. Entonces, como ven, hay muchos factores que pueden influir en el varón, en la función y la calidad de los espermatozoides. Y bueno, algunos otros tratamientos, por ejemplo, a veces cuando se va con el médico general, con el ginecólogo general o con algunos urólogos que no tienen el entrenamiento en infertilidad, se les da la receta por pastillas como extracto de clomifeno, hormonas y demás. Si no están indicadas correctamente, en lugar de mejorar la posibilidad de embarazo, la pueden disminuir. Como dije, cuando usan testosterona, pueden disminuir la producción de espermatozoides. O incluso el citrato de clomifeno no está indicado a menos que la producción espermática sea muy baja y que los niveles de testosterona y de estradiol estén alterados. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, pues midiendo esas hormonas. Y ya una vez con ese resultado, su especialista en reproducción les puede decir si es necesario o no usar algún medicamento para mejorar la función espermática. ¿Cómo nos damos cuenta si el semen tiene las características normales o si puede haber algún problema que lo esté afectando? Como ya les dije, interrogando acerca de todo esto que les mencioné o haciendo una espermatobioscopía directa. La espermatobioscopía directa yo recomiendo que se la hagan en un centro de reproducción o en un centro especializado en andrología, ya que muchas veces en laboratorios comunes no lo hacen con los criterios adecuados, con los criterios estrictos para determinar en forma correcta el número de espermatozoides normales, que es sumamente importante en reproducción, la movilidad espermática y el número de espermatozoides por mililitro. Todos ellos, si están alterados, afectan la capacidad reproductiva. Y a veces con alteraciones leves, puede disminuir la probabilidad de embarazo. Entonces, si una pareja ya tiene cuando menos un año de tener actividad sexual regular sin usar protección para evitar el embarazo y no han logrado embarazarse, bueno, lo ideal es que acudan
con el especialista en reproducción asistida. Ojo, especialista en reproducción asistida, biólogo de la reproducción. ¿Por qué? Para que no pierdan el tiempo, porque el tiempo es un factor muy importante, para que se les dé el tratamiento específico para corregir el problema que está ocasionando que no logran embarazarse y que logren lo más pronto posible su sueño de tener un embarazo. Bueno, espero que les haya sido útil esta información y que sigamos en contacto. Cualquier duda, bueno, pues se pueden comunicar conmigo aquí en Advanced Fertility Center. Con gusto los atenderemos. Su amigo, doctor Eduardo Manuel Espadas Reyes. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún.